Anatomía de Bravo. El tema que vamos a ver hoy es algo muy pequeñito, es la introducción a neuroanatomía. Lo que vamos a ver es la introducción del sistema nervioso. El sistema nervioso tenemos que es aquel que se va a estar encargando de controlar todas las funciones del cuerpo y del organismo. Vamos a ver que por medio de diferentes estructuras anatómicas va a recibir información del medio exterior y del medio interior, la va a procesar y así va a hacer una respuesta adecuada a determinado estímulo. Primero que nada, nuestro sistema nervioso, hemos escuchado que hay el periférico, el central, el autónomo, el somático. ¿Es lo mismo? O sea, ¿están entrelazados entre sí o qué? Bueno, para eso vamos a ver que el sistema nervioso, de acuerdo a cómo lo queramos estudiar, lo vamos a dividir de dos maneras. Hay una división anatómica, o también llamada estructural. Y también lo podemos estudiar por medio de otra división, que sería la división funcional. O sea, estamos hablando de un mismo sistema nervioso, solo que nos vamos a referir a él de diferentes maneras. En cuanto a la división anatómica o estructural, el nombre lo está diciendo, anatómico, o sea, las estructuras como tal. El anatómico o estructural nos divide el sistema nervioso en dos grandes apartados, que sería un sistema nervioso central, que, de acuerdo a sus siglas, el sistema nervioso central normalmente lo abreviamos como SNC. Y la otra subdivisión estructural correspondería al sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico normalmente lo abreviamos como SNP. ¿Por qué uno se llama central y otro periférico? El sistema nervioso central, la super característica que tiene es que sus elementos anatómicos están dentro de cavidades óseas. Podríamos decir como central, o sea, en el centro de cavidades óseas. Entonces acuérdense, dentro de cavidades óseas. ¿Qué es lo que nos van a preguntar siempre en nuestros exámenes? Y tenemos que aprender cuáles son los elementos del sistema nervioso central. Dentro de cavidades óseas, pues nuestra primera cavidad ósea que vamos a tener es el neurocráneo. Recordando nada más que aquellos huesos del neurocráneo que participan en la protección van a ser de tipo planos, o los huesos que participen en el neurocráneo, aunque sean irregulares, la parte que forma parte del neurocráneo, valga la redundancia, es en su mayoría plana. Entonces, dentro del neurocráneo, ¿qué estructuras tenemos para el sistema nervioso central? Vamos a tener al encéfalo o cerebro, vamos a tener también al cerebelo y vamos a tener también a el tronco encefálico. Algo muy importante como introducción a neuroanatomía, el tronco encefálico está formado por tres partes. Más o menos, si yo lo dibujara así como muy someramente, es meramente ilustrativo, tendría tres porciones. Y aquí abajo le pongo un tachecito. El tronco encefálico, de arriba hacia abajo, está formado por ¿quiénes? Está formado por el mesencéfalo. Después, por debajo del mesencéfalo, se localiza la protuberancia, o también llamada puente de Barolio. Y la parte más inferior del tronco encefálico corresponde a el bulbo raquídeo, o también llamado médula oblongada. Entonces, estas tres porciones, mesencéfalo, protuberancia o puente de Barolio y bulbo raquídeo o médula oblongada, son las tres porciones del tronco encefálico. Todos estos elementos forman parte del sistema nervioso central. Pero también otra cavidad ósea que tenemos para un elemento del sistema nervioso central sería el conducto vertebral. ¿A qué me refiero con esto? Si yo viera una vértebra desde arriba, recordamos que tiene el cuerpo y en la parte posterior tiene el arco. Acá atrásito en el arco
en medio hay un agujero. Ese agujero es el conducto vertebral. Dentro del conducto vertebral se localiza el otro elemento del sistema nervioso central, que sería la médula espinal. Entonces, mis contenidos del sistema nervioso central son médula espinal, las tres partes del tronco encefálico, el cerebelo y el encéfalo o cerebro. Un tip de médula espinal: vamos a ver que cuando el niño nace, la médula espinal está más abajo, pero ¿qué sucede? Conforme crece la columna vertebral y crece la médula espinal, crece más rápido y crece en mayor longitud la columna vertebral. Por eso, una súper pregunta de examen es que si nosotros viéramos a la médula espinal, igual está muy esquemático mi dibujito, si viéramos a la médula espinal, el extremo inferior, pues es donde termina la médula espinal. El extremo inferior recibe el nombre de cono medular. Súper pregunta de examen: ¿a qué nivel termina la médula espinal? O, dicho correctamente, ¿a qué nivel se localiza el cono medular? A la altura del disco intervertebral entre L1 y L2. Esa apréndansela para siempre, para toda la carrera. Listo, ya tenemos nuestro sistema nervioso central. Un dato: ¿por qué aquí el tronco encefálico en la médula oblongada le puse hasta abajo un tachecito? Este tachecito corresponde a la decusación de las pirámides, o sea, la decusación de la vía corticoespinal anterior, que es la principal vía motora. De hecho, el tronco encefálico se continúa inferiormente como la médula oblongada, o sea, no es que sean diferentes. Aquí, poniendo encimita, como si fuera una continuación, es exactamente lo mismo. Pregunta de examen: el bulbo raquídeo o médula oblongada se continúa como ¿quién? Como la médula espinal. Si quedamos que se continúan, me van a preguntar también a qué nivel cambian de nombre. Hay dos niveles a los que cambia de nombre. Uno estaría marcado por la decusación de las pirámides, o sea, por debajo de la decusación de las pirámides ya es médula espinal. Y el otro es que la médula oblongada, una vez que se decusan las pirámides, inmediatamente aquí abajito estaría el agujero magno. Entonces, pues como vemos, se pone el agujero magno aquí. Por arriba del agujero magno, pues es algo dentro del cráneo. Por debajo del agujero magno es algo dentro del conducto vertebral. Entonces, ¿cuáles son mis dos niveles de cambio de nombre? La decusación de las pirámides y el agujero magno. Esto es todo mi sistema nervioso central. ¿Cuáles son mis elementos anatómicos del sistema nervioso periférico? Como el nombre me lo está diciendo, periférico, es que está en la periferia, no está protegido por cavidades óseas. Mis elementos del sistema nervioso periférico son los 12 pares de nervios craneales, que a veces los nervios craneales los solemos abreviar como NC. Y también vamos a tener como parte del sistema nervioso periférico a los 31 pares de nervios que pueden tener varios nombres. Aquí viene lo confuso. Se pueden llamar nervios espinales, periféricos o raquídeos. Y nos estamos refiriendo exactamente a lo mismo. Cualquiera de estos tres nombres es lo mismo. Súper pregunta de examen: ¿cómo se clasifican los 31 pares de nervios espinales o raquídeos? Vamos a tener 8 nervios, lo voy a abreviar. Tenemos 8 nervios cervicales, tenemos 12 nervios torácicos, tenemos 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y vamos a tener solamente un nervio coxígeo. Un tip: acuérdense, al igual que en las vértebras, ¿cómo abreviamos esto? Pues con la primera letra del nombre. Nervios cervicales, pues C, torácicos T, lumbares L, sacros S, y aquí viene tal vez la confusión: coxígeo no lo abreviamos con C, sino que coxígeo lo solemos abreviar C y O minúscula, CO. Importante, todos estos nervios, en un video más adelante lo vamos a explicar, tienen dos partes. Tienen una parte motora y una parte sensitiva. El único nervio que no tiene parte sensitiva es el primer cervical. C1 es solamente motor, eso siempre nos lo van a preguntar. Y los 12 pares de nervios craneales, estos también son súper de pregunta. Los nervios craneales no los apunto ahorita, voy a ocupar este espacio del pizarrón, pero ¿cuáles son? Los nervios craneales son el 1 olfatorio, el 2 óptico, el 3 oculomotor, el 4 troclear, el 5 trigémino, que acuérdense que el 5 trigémino se llama trigémino porque tiene 3 ramas: 5-1 oftálmico, 5-2 maxilar y 5-3 mandibular.
Después sigue el 6 abducens, 7 facial, 8 vestíbulo coclear, 9 glosofaringio, 10 vago, 11 accesorio y 12 hipogloso. Acuérdense que de esos nervios se tienen que saber para el bloque de cabeza por qué agujero de la base de cráneo sale cada uno de ellos. Algo muy importante que se van a tener que aprender en neuroanatomía es que los nervios craneales tienen dos orígenes, un origen real y un origen aparente. El origen real se refiere a dónde están los somas neuronales, o sea, los núcleos. Los orígenes reales se van a tener que aprender de todos, pues desde el 3 hasta el 12, dónde se localizan. Y el origen aparente se refiere a por dónde está saliendo del tronco encefálico hacia la periferia, en el caso del 3 al 11. Y esto sería todo. Importante, ¿con cuál es el que solemos equivocarnos en los exámenes? Con los nervios craneales, porque decimos como, craneales, me suena como dentro, pero no, acuérdense que los nervios craneales no están dentro de la bóveda craneal, sino que salen a la periferia, a su órgano diana, por los agujeros de la base de cráneo. Los nervios craneales y los nervios periféricos espinales o raquídeos son del sistema nervioso periférico. Esto mismo que acabamos de explicar, de acuerdo a cómo trabaja, se divide de diferente manera, por medio de la división funcional. La división funcional me va a estar dividiendo al sistema nervioso en un sistema nervioso somático que se abrevia S, N, S, y en un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo lo abreviamos como SNA. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sistema nervioso somático, la inervación que tiene es de tipo voluntaria. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El sistema nervioso somático tiene inervación sensitiva, que bueno, esta inervación sensitiva, pues no puedo decir como, me estoy quemando la mano, esto no lo quiero sentir. Pues no, obviamente eso va a ser completamente involuntario. Pero la característica que tiene la inervación somática es que va a estar inervando a músculo esquelético. En cambio, el músculo esquelético es que yo sí puedo decir, quiero hacer una flexión para acercar tal objeto, etc. Entonces, esta inervación somática del músculo esquelético va a ser de tipo voluntaria. Entonces, el sistema nervioso somático pues es el que me da la inervación sensitiva y me da la inervación motora del músculo esquelético. ¿Cuál es la diferencia con el sistema nervioso autónomo? El sistema nervioso autónomo, la inervación es completamente de tipo involuntaria. El sistema nervioso autónomo, aquí viene una super característica. Este sistema nervioso autónomo se va a subdividir a la vez en dos. Las dos subdivisiones del sistema nervioso autónomo son, lo abrevio SNA, simpático, y sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Por qué el sistema nervioso autónomo, que es involuntario, se subdivide en dos? Primero que nada porque es involuntario. El sistema nervioso autónomo a lo que va a estar inervando son, ¿dónde se lo escribo? Acá. Va a inervar a músculo liso, músculo cardíaco, con un corazoncito, y también glándulas, etc. O sea, estructuras que nosotros no podemos controlar de forma voluntaria. ¿Por qué lo subdividía? El sistema nervioso simpático se llama así porque se va a encargar de respuestas de lucha-huida. Lucha o huida. En cambio, el sistema nervioso autónomo parasimpático controla estado basal o relajación. ¿A qué me refiero con esto? Sistema nervioso autónomo simpático, ¿qué hace? Ejemplo, yo estoy acostada en mi cama, muy tranquila, de repente, pum, suena la alarma sísmica y sale como una fuerza sobrenatural que me hace levantarme de la cama, echarme a correr, voy a tener taquicardia, voy a empezar a respirar más número de veces, etc. Esto es una respuesta de lucha-huida, ya que yo estoy fuera de peligro y pues obviamente la taquicardia, todo lo que yo hice para compensar y poder huir, tiene que bajar, ¿no?
Quien me va a estar bajando y regresando al estado basal, por así decirlo, de forma muy simplista, sería el sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático se localizan a diferentes niveles. El sistema nervioso autónomo simpático se dice que tiene una localización tóraco abdominal. ¿Por qué? Porque se va a estar localizando a la altura de T1 hasta L2. Esto sí es pregunta de examen. Igual, no lo explicamos ahorita a fondo, vamos a ver que hay cuerpos neuronales en ese nivel que van a formar determinados ganglios, ejemplo que el ganglio cervical superior, el medio, etc. Que esos ganglios, o sea, somas neuronales del sistema nervioso periférico, van a producir en los diferentes órganos las respuestas de lucha o huida. El sistema nervioso autónomo parasimpático, por su localización, es craniosacro. ¿A qué se refiere esto? Si yo divido la palabra en dos, la primera es cráneo y la segunda es sacro. Hay 4 nervios craneales que tienen actividad parasimpática, o sea, pues están dentro del cráneo sus orígenes. Súper pregunta de examen de esto, de la parte craneal del sistema nervioso autónomo parasimpático sería: ¿cuáles son los 4 nervios craneales con actividad parasimpática? Los 4 nervios craneales con actividad parasimpática son el 3 oculomotor, el 7 facial, el 9 glosofaringio y el 10 vago. ¿Qué es esto? Por ejemplo, el 3 oculomotor va a estar participando en que si yo estoy, por ejemplo, en la oscuridad, la pupila se va a hacer chiquita, o sea, se va a contraer y va a hacer miosis, porque no necesito pues un campo visual amplio. Eso sería, por ejemplo, en el 3. En el 7 facial participa en la producción de la lágrima por la glándula lagrimal principal, producción de saliva, etc. El 9 también participa un poco en la producción de saliva. El 9 y el 10 participan en la en censar cómo está la presión arterial, etc. El seno carotidio, si censa que está muy elevada la presión arterial, pues manda esa información al centro neumogástrico. ¿Para qué? En el bulbo raquídeo, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Si está muy elevada la presión arterial, pues que se baje. ¿Cómo voy a bajar la presión arterial? Vasodilatando las arteriolas. El nervio vago, de hecho ¿por qué se llama vago? Porque el nervio vago es el que me da la inervación parasimpática de las vísceras de tórax y abdomen. Ejemplo, si yo quiero disminuir la frecuencia cardíaca, ¿quién se encarga de esto? El nervio vago. Si yo quiero aumentar los movimientos peristálticos durante la digestión, ¿quién se encarga de esto? El nervio vago. Y la porción sacra del sistema nervioso autónomo parasimpático se localiza de S2 a S4 y va a formar un nervio que se llama nervio pélvico esplácnico mayor. O sea, se va a encargar, como el nombre lo dice, de la inervación parasimpática a nivel de la pelvis. Ejemplo de esto pues sería la dilatación de los cuerpos cavernosos para que se llenen de sangre en el hombre al momento de la erección. Y espero que haya sido claro. Esto sería una explicación muy breve de introducción al sistema nervioso. Nos vemos más adelante.